un escritor laureado panameño, profesor de sociología, profesor visitante también en la Universidad de Panamá y de Berlín. Luis Pulido Ritter, bienvenido a tu país. Buenos días. Buenos días, Fernando. Oye, como siempre, un placer. Buenos días, Fernando. Un placer recibirte. Y tú, pues, la visión Muy de bien. Alemania, que eso ha cambiado, si puedes encender la cámara, porque esto ha cambiado la visión total de Alemania respecto a la guerra, que es una cosa que nos llama la atención. Tal vez uno de los países, y Europa, que se había convertido pues, en el continente más pacífico del mundo, pues sale ese resentimiento interior y sobre todo, pues un país como Alemania anunciando una inversión multimillonaria en armas. Que eso pues, dice mucho de lo difícil de la crisis que estamos viviendo. Por supuesto. Y para los alemanes mismos es un problema, es decir, es un problema haber tomado esa decisión. Y digo para los alemanes porque acuérdate que en la década del 80, los 90, en Alemania ha habido un fuerte movimiento por la paz, ¿no? Claro. Contra los misiles, contra la guerra. Aquí en Alemania ha habido multitudinarias manifestaciones contra la guerra en Afganistán, ha habido protestas enormes contra la guerra en Afganistán. Es decir, precisamente por esa tradición histórica en Alemania, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que aquí en Alemania se vivió la hora cero. Claro. Yo vivo aquí en Berlín y uno todavía ve los rastros de la guerra aquí en Berlín, ¿verdad? Es decir, en los edificios, en algunos edificios todavía. Es decir, cuando uno ve las fotos, ¿no?, de lo que fue Berlín en la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó el país, cómo quedó Alemania, Berlín. Digo, eso fue la hora cero. Y yo creo que los alemanes precisamente no han olvidado eso. Ahora bien, haber cambiado de paradigma, es decir, esta semana de invertir 100.000 millones de euros en la rama militar, imagínense lo que eso significa para este país, ¿no? Tanto para la clase política como también para la población y la seriedad de la situación política y militar que sucede en Ucrania y con Rusia. Una situación que, dicho sea de paso, nunca debió haber llegado. Yo creo que esto se pudo haber evitado, como los alemanes mismos lo dicen, como muchos lo dicen, no tuvieron por qué llegar a ese punto. Es decir, eso se pudo haber evitado. Pero bueno, errores tras errores, no reconocer también los intereses de los otros en este conflicto también nos ha llevado a esta situación en la cual no debimos haber llegado nunca, ¿no? El hecho es que, en efecto, el cambio de paradigma político, de mentalidad de los alemanes y especialmente de la clase política, de interesarse por la cuestión militar, porque también se les exige que intervengan más en la OTAN, que inviertan más en la OTAN, que se eleve el presupuesto. Bueno, ahora ya es realidad. El nuevo canciller ya lo ha dicho, Alemania va a invertir 100.000 millones de dólares en la rama militar, que para el país es una cuestión totalmente, no diríamos ni novedosa, sino que es la pesadilla que ellos jamás quisieron haber vivido nuevamente. Entrar por ese camino de las armas, de las guerras y todo esto. José hablando con nosotros, Mito. Buenos días, Luis. Sí. Buenos días. Buenos días. Oiga, un placer tenerlo con nosotros, usted que está allá en Berlín. A ver si le hago dos preguntas con un comentario. Me llama la atención y quería conocer su opinión, que sea un gobierno socialdemócrata como el de Olaf Scholz, el que haya tomado medidas tan duras contra Rusia, uno. Dos, ¿cuál es el estado de ánimo de la población alemana con respecto a esta guerra y a las decisiones que se están tomando? Porque no hay duda de que el cierre del Nord Stream 2 crea un problema de suministro de gas para Rusia, para Alemania. ¿Cómo los alemanes están respaldando al gobierno y cuál es la actitud? Porque hay muchas manifestaciones en la lucha por la paz. Alemania siempre se ha distinguido por eso. Claro. Bueno, hay de todo. Mire, ha habido manifestaciones también y eso yo creo que es una opinión generalizada en Alemania contra la invasión rusa en Ucrania.
ha habido, ¿cómo le digo? Ha habido manifestaciones numerosas y multitudinarias contra la invasión rusa en Ucrania, pero al mismo tiempo hay mucho malestar, hay mucha gente que no está de acuerdo con la posición del gobierno alemán de invertir ahora 100.000 millones de dólares en la guerra, es decir, en armamento, perdón. Es decir, es difícil decir. Lo que sí es cierto que en la población hay mucha preocupación y va a ser muy difícil, para los alemanes aceptar ese nuevo camino que le está proponiendo la socialdemocracia, a pesar de que están en completo desacuerdo con la política de Rusia con respecto a Ucrania. Pero hay algo, pues, que a corto plazo los alemanes van a terminar pagando mucho más por el gas. Pues al sacar a Rusia, pues buscar fuentes alternativas de suministro de gas, eso va a incrementar la factura para la calefacción, que yo creo que nosotros que vivimos en el trópico no sabemos lo que significa, pues, entrar en una casa con calefacción viniendo de la calle, y ahí usan calefacción pues 6, 7 meses al año. Así que, claro, es decir, los alemanes están dispuestos a pagar ese sobreprecio por el gas debido a cortar relaciones con Rusia como suministrador principal. Bien, hay que decir dos cosas. Uno, que los alemanes vienen trabajando desde hace 20 años en la energía alternativa, en reemplazar la energía nuclear, en reemplazar el carbón, en disminuir también la dependencia de Rusia del gas, ¿verdad? Pero eso es prácticamente imposible porque realmente la demanda va a ser siempre, va a crecer siempre. Y hay que decir que mismo con este conflicto, los alemanes no han dejado de obtener gas ruso con el Nord Stream 1. Sí. Han paralizado el Nord Stream 2, es decir, eso no marcha, pero el Nord Stream 1, que es un suministro también de gas de Rusia, los alemanes siguen adquiriendo gas, que también, como dicen ellos, es una manera indirecta de financiar la guerra también, ¿verdad? Pero llegar a cortar el suministro de gas, esa dependencia radicalmente, yo creo que eso mismo, para ser realistas, los alemanes no lo van a lograr, ni tampoco creo que lo quieran lograr. Yo creo que de una u otra manera mantener conectado a Rusia con Europa desde el punto de vista económico, esa mutua dependencia también es importante también, ¿no? Es también, y eso ellos lo tienen claro en ese sentido. ¿Qué pasa? Porque, es decir, yo estuve en Berlín hace unos años y había cierto recelo con esa llegada masiva de sirios y afganos. Pues, parece que también viene una buena oleada de ucranianos, van a entrar en territorio alemán. Es decir, eso no incrementaría pues, estos grupos xenófobos y estos partidos xenófobos que están en la periferia política alemana, y los convertiría pues ya en unos partidos pues, pequeños ya importantes. Sí, mira, como dijo Merkel en su momento, es decir, el asunto de los refugiados sirios, afganos, esa es una situación que los alemanes van a resolver. Y yo pienso que los alemanes lo han resuelto muy bien, de una manera muy inteligente, a pesar de que ha habido brotes xenofóbicos, cosa que siempre va a ocurrir y no va a dejar de ocurrir en el futuro. Con respecto a los ucranianos, hay que decir que no creo que esto ocurra. Al contrario, yo creo que hay un clamor general en Alemania de la población de que efectivamente se acepte a Ucrania en la Comunidad Económica Europea. ¿Sí? Otra cosa es la OTAN, pero de que efectivamente se acepte finalmente a Ucrania en la Comunidad Económica Europea. Yo creo que allí ya hay un consenso en Alemania. Sí, pero con un país porque realmente es un país de ingreso medio bajo, bastante bajo, es decir, la economía ucraniana es más parecida a la de El Salvador que a la de cualquier país europeo. Es decir, y tener una entrada exprofesa cuando se le han puesto tantas medidas de cohesión al resto de los países de Europa para poder entrar en ese modelo, ¿crees que se acepte tan fácilmente? No, claro, no creo que se acepte fácilmente, pero yo creo que ya
Yo creo que por un lado los ucranianos están presionando muchísimo por ingresar en la Comunidad Económica Europea. Justamente ayer en Bruselas ya firmaron, no, antes de ayer ya firmaron nuevamente una petición formal para entrar a la Comunidad Económica Europea. Se comprende perfectamente bien lo que tú dices, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión, diríamos yo, política también, política que no solamente pasa por la cuestión económica, de que para muchos alemanes Ucrania representa en cierta manera lo mejor de los valores democráticos europeos, que es la democracia, la libertad, y que Europa tampoco no puede renunciar o no puede, por la cuestión militar o económica, no puede rechazar a un país como Ucrania que precisamente está representando lo mejor de los valores europeos en el continente en el momento actual. Sí. Yo creo que ese es un elemento también que ellos están tomando en consideración, a pesar de toda la cuestión económica que están planteando. Pues debe sentirse la tensión en el ambiente, sobre todo Alemania, que está, pues se puede decir que en el centro de todo esto y que pues tiene países vecinos que sí son frontera con Ucrania, como Polonia, y claro, sobre todo pues, debe sentirse desde hace una semana, pues que ¿quién iba a decirlo? La guerra volvió a Europa. Claro, claro. La guerra volvió a Europa y uno lo siente en Alemania, esa preocupación en un país, precisamente en un país como este, que siempre le ha dicho no a la guerra, a pesar de haber tenido tropas en Afganistán y en algunos otros lugares. Pero la tradición alemana era precisamente no enviar armas a lugares en peligro o en regiones de peligro, pero eso ha cambiado totalmente. Y eso efectivamente, la política o la invasión de Putin en Ucrania ha hecho cosas que jamás los alemanes habrían imaginado hacer, que era precisamente romper ese paradigma con el cual habían crecido o que se ha articulado el imaginario político del país a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque, es decir, ni ellos mismos lo pueden todavía realizar, pero ya están en el proceso, ¿no? Pues tú y yo venimos de una generación, sobre todo tú que vives en Alemania, pues que vivíamos o que sentíamos ese pueblo alemán cantando, por ejemplo, esa canción de los 99 Luftballons o del Forever Young de Alphaville, que hablaban sobre el desastre nuclear, que tenían esa preocupación de que alguien apretase ese botón y pues muriéramos todos, a tener una certeza de la guerra, es decir, a una generación que parece que se quitó todos esos miedos de encima y hoy dice, sí, estamos dispuestos a defender con armas la soberanía alemana. Digo, aquí todavía existe mucho temor, es decir, a la guerra, y en especial a la guerra, a la cuestión nuclear. Eso está presente aquí todos los días. Aquí nadie quiere saber realmente de guerras, ¿no? Lo que sí es cierto que, por otro lado, yo creo que esa ha sido también la reacción del nuevo canciller. Alemania tiene que asumir sus responsabilidades, y no solamente Alemania, sino también Europa también, claro, como un actor beligerante, tanto en Europa como a nivel global, ¿verdad? Es decir, y no solamente dejar a sus intereses a los Estados Unidos o a Rusia por una parte, o a China, sino que Europa tiene que desarrollar también su propia estrategia. Claro, la Comunidad Económica Europea no es una unión militar, pero van a tener a la larga que más o menos tener conceptos estratégicos globales, europeos, que puedan unir a todos, ¿no? A esos 27 miembros. Claro. Lo cierto es, y yo creo que esa es una de las grandes experiencias en Alemania, es que todo eso se pudo haber evitado si desde la década del 90, y eso mismo lo dicen los alemanes, si desde la década del 90 se hubiese respetado lo que ya habían conversado los norteamericanos con los rusos, que era precisamente no expandir las fronteras de la OTAN hacia el este. Esto se habría evitado, no habría sido, esto no es necesario, no debió haber sido necesario. Así es. Y hay que decirlo, estamos en oposición a la invasión rusa en Ucrania, pero también es importante comprender el problema, por qué se ha originado este problema, para que no vuelva a suceder en el futuro, ¿no? Y yo creo que los alemanes están precisamente en ese proceso también. Ojalá así sea. Luis Pulido Ritter, sociólogo panameño residente en Berlín,
ganador del Premio Miró y profesor visitante en la Universidad de Panamá y en la Universidad de Berlín. Gracias.